Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, las poderosas ligas de los Estados Unidos, algo de fútbol también antes de la Copa del Mundo, ya quedan pocos meses, antes del Super Bowl, que será ahora en febrero, comenzando la primera semana de febrero. Y hablando del Super Bowl de NFL, ya tenemos atención con Kenny Garay, los finalistas al jugador más valioso de la NFL. ¿Puedo comenzar por uno? Josh Allen, ¿o no? Hombre, con mucho gusto, don Andrés. Usted, sus deseos son órdenes para mí, usted sabe que yo lo quiero mucho. Un abrazo. Antes de contarle lo de los finalistas, te cuento que me estoy preparando, como pueden ver. Se viene una tormenta gigantesca de nieve al noreste de los Estados Unidos. Y vamos a tener entre 10 y 18 pulgadas, o sea, más de un pie de nieve. Así pues que todos tranquilitos, va a ser entre domingo y lunes. Uno anticipa que los lunes o que el lunes no habrá colegios y que el martes entran tarde, porque tendrán que limpiar todo lo que quede, toda la basura, entre comillas, porque esa nieve mezclada con hielo y demás y tierra se vuelve basura, que quedó del domingo y el lunes. Así pues que en el noreste esta tormenta viene desde el medio oeste, desde el centro del país, va subiendo. El fin de semana va a haber en televisión, va a haber en los servicios noticiosos, en las plataformas y demás, don Andrés y Dani, una cantidad de vuelos cancelados, una cantidad de emergencias por nieve y hielo. Fin de semana en el cual estamos todos alerta. Ya los anaqueles de los supermercados quedaron casi vacíos. La gente compró provisiones, todo el mundo se va. O sea, quedó o cayó justito para el domingo de las dos finales de conferencia de la NFL, quedarse en casita viendo nevar y viendo fútbol americano. Le va a dar el primer cuestionamiento a Andrés Garay, mejor a Garay, de algo elemental de la primaria. ¿Cuánto es un pie? Porque aquí hablamos más de centímetros. Muchos no entenderán cuando usted dice que un pie de, venga, le digo. 30 centímetros. No, venga, le digo exactamente. ¿Cuánto va a llegar la acumulación de la nieve? Va a subir más o menos así, 30 centímetros. Un pie en centímetros, sí, 30.4. Bueno, entonces no perdí la primaria. O sea, son 12 pulgadas por cada pie. Ese pie son 30 centímetros. Van a caer como unas 4 pulgaditas más. Podemos hablar de unos 32 centímetros de acumulación de nieve. O sea, que uno puede meter un zapato, una bota y se le va a hundir. Sí, y es que la acumulación no se da, la gente escucha esto y piensa que va a ser una acumulación totalmente igual, ¿no? Ya. Que no va a tener altibajos, no. Muchas veces la acumulación es muy alta en un lado y muy bajita en otro, por eso simplemente se da una proyección. O sea, lo que quiero decir es, a veces abrimos la puerta por la mañana y tenemos nieve hasta la mitad de la puerta. Eso depende. Exacto. Conclusión, quédense en casita, no se pongan a... Y no tienen que salir, no se pongan a comer lo que pica el pollo. Exacto. ¿Para qué? Bueno, esto podría ser un podcast de meteorología, pero vinimos a hablar de los MVP de la NFL. ¿Al fin qué? No, ¿Para cuándo? Yo simplemente le quería dar el dato para que le cuente a Eva y a... No les interesa mucho. No, pero bueno, que no, sobre todo a Iragorri. Christian McCaffrey es el primer jugador en ser finalista de 3 premios AP de la NFL en el mismo año. Se une a Josh Allen, a Trevor Lawrence, a Drake May y a Matthew Stafford. Matthew Stafford muy seguramente va a ser el MVP. En la contienda por el premio al jugador más valioso de la NFL según la prensa asociada, The Associated Press. McCaffrey y May son finalistas también para el premio al ofensivo del año. McCaffrey y Lawrence se encuentran entre los finalistas para el premio al jugador regreso o al repunte del año. Los ganadores se van a anunciar, como siempre, en el NFL Honors el 5 de febrero. 50 miembros de los medios de comunicación que cubren la NFL completaron la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votantes seleccionaron a los 5 mejores para los 8 premios AP de la NFL. Los votos para el primer lugar valían 10 puntos, para el segundo al quinto 5, 3, 2 y 1 respectivamente. Así pues que ahí están los finalistas, reitero. Y no sé qué opina el señor Dani Marulanda, pero creo que Matthew Stafford debe ser el MVP. Sin duda. Para mí el voto sería, si yo estuviese entre los votantes, para Matthew Stafford. Ha sido el jugador clave para ese equipo
pues sí tiene muy buenos jugadores a su alrededor, pero él ha sido, hombre, sin lugar a dudas, la clave de la ofensiva de los Rams. Bueno, el podcast entonces la sacó el estadio, ya tiene su MVP, Matthew Stafford. Y hablemos del elegido de los Ravens. ¿A quién escogieron? Los de Baltimore, Dani. Pues si yo les digo que hay un señor que se llama Jesse Minter, ¿ustedes qué pensarán de qué se trata? Yo realmente, pues tiene que ser gente que esté muy involucrada en la NFL para que ese nombre, entre los más conocedores, tiene muy buenas asignaturas de un gran performance. Él era el entrenador defensivo, el coordinador defensivo de los Chargers, del equipo que dirige Jim Harbaugh, el hermanito obviamente de John, que está ahora con los Giants. Pues a este señor lo ha elegido la gente de los Baltimore Ravens como su nuevo entrenador. Es el cuarto entrenador apenas en la historia de este equipo. Recordemos que esta organización se creó a finales de los 90, por eso apenas tiene pues tan pocos entrenadores en ese corto periodo de tiempo. Y él va a tener la responsabilidad entonces de manejar ahora a Lamar Jackson y todo lo que siempre se ha pedido de esta organización de Baltimore, que con Lamar quedan siempre con la cuenta pendiente de que es un equipo Super Bowl, pero no han podido ganarlo desde que está Lamar Jackson al mando del equipo. Vamos a ver entonces cómo se va a compenetrar. En el papel, Andrés, mire, para la gente del común uno dirá, no se sabe si le va a ir bien, no tiene como un recorrido gigante. No te dice mayor cosa, mejor dicho. No es pero como para la gente que está, pero para la gente que es esos insiders, sobre todo los periodistas de Andrés que están en el día a día de todos esos equipos, dicen, pues tienen muy buenos argumentos con respecto a este señor. Lo mismo que pasó con los Dolphins. Se presentó el día anterior el manager general, el entrenador Hafley, y hablan maravillas y la forma en que se expresan, pero sí, eso yo digo, en palabras suena muy bonito. Lo que importa es que ganen en playoffs. De una vez lo decimos, porque es que llevamos una cantidad de entrenadores hablando maravillas, o sea, dicen lo que uno quiere escuchar en la rueda de prensa. Ojalá todo eso que están manifestando pues les llegue a un feliz término. Ahora, en el tema de Hafley, y yo entiendo lo que dice Marulanda y estoy de acuerdo, lo que sí gustó mucho el discurso, definitivamente. Por eso. Y se le ve liderazgo, se le ve ganas, y además dijo algo que cautivó a los aficionados de los Dolphins. Llegamos a una franquicia histórica, porque los Dolphins son una franquicia histórica, que merece un ganador, y haremos todo lo que podamos para ser ganadores. Evidentemente, reitero, Marulanda lo acaba de decir y yo lo pongo en términos más de largo popular, escoba nueva barre bien, pero sí generó mucha esperanza, definitivamente. Podcast La Sacó del Estadio. Oiga, hay una noticia, como siempre, Kenny Garay, él en su otra vida fue periodista de baranda, periodista judicial, seguro, porque a él le encanta hablar de estos temas, de muertes, de asesinatos, de suicidios, de agresiones. La FBI investiga la muerte del propietario de los Colts de Indianápolis. ¿Y cómo va eso? Es que, ojo, eso no lo pensábamos. Acuérdase que Jim Irsay, durante muchos años, sufrió de la enfermedad de adicción, fue adicto a sustancias. ¿Alucinógenos o qué? Alucinógenos, drogas recreacionales, pastillas para el dolor. Acuérdense que muchas de estas adicciones, por ejemplo, cuando es a la heroína, empiezan después de una operación en la cual les dan calmantes muy fuertes y después cuando se los quitan, buscan algo que los haga sentir o que les haga, o que tenga el mismo efecto de aquel calmante fuerte. Confirmaron los Indianapolis Colts la existencia de una investigación del FBI sobre la muerte de Irsay y la posible implicación de un médico. Estos médicos siempre. Últimamente están en la discusión pública. Pasó con el actor de Friends y con Prince y con Michael Jackson, siempre los médicos, bueno, con Diego Maradona, de todos los médicos, algunos médicos. Algunos médicos, pero últimamente sí podemos decir que la tendencia, a ver, antes no se investigaba, Andrés, muy seguramente el médico era intocable, ¿no? Claro. Pero ahora del caso de Michael Jackson para acá, vemos que muchas veces se investiga, porque los médicos, y lo decía el médico de Michael Jackson, el que estuvo en la cárcel o está en la cárcel, no sé, decía, hombre, es muy difícil ser médico de una superfigura, o de alguien, o de un multimillonario, porque ellos no piden, dan órdenes, y es complicado, aunque hay un juramento de Hipócrates y una ética médica. Según el artículo del Washington Post, la agencia está buscando registros e información sobre el consumo de sustancias y su relación con un doctor llamado Harry Coratonian, especialista en adicciones de California. El Post citó un documento judicial emitido por un gran jurado a principios de este mes en Los Ángeles. Irsay pasó largas temporadas en California, falleció en el Hotel Beverly Hills
Y el Post informó que Harry Tonian también se alojaba en el hotel y estaba tratando de irse antes de su fallecimiento. Él habló ya en varias ocasiones antes de morir públicamente sobre su experiencia con el abuso de sustancias, incluyendo varias sobredosis, una de las cuales casi le costó la vida. Sus 3 hijas, Carly, Irsay, Casey Floyd y Kalen Jackson, asumieron la propiedad de los Coles tras su muerte. Los médicos ya deben saber a esta altura que se investiga la manera como le proveen estas sustancias a sus pacientes, pese a que pues muchos de ellos en medio de su adicción tratan de presionar para que se la den. Por ejemplo, ¿los opioides son de venta libre o tienen que ser bajo fórmula médica? ¿O los tienen que ser bajo fórmula médica? No, se consiguen en el mercado. En el mercado negro se consigue todo. Pero generalmente, y lo que pasa mucho, por ejemplo, en el caso de Nueva Inglaterra, donde se ha experimentado una epidemia. En la zona de Connecticut. En la zona de Connecticut, Nueva Inglaterra, se ha experimentado una epidemia de opioides. Pasa muchas veces que un muchacho, por ejemplo, a los 14, 15 años, se lesiona practicando un deporte. Claro. Y le dan Oxycontin, que es uno de los opioides más fuertes para el dolor, porque para el dolor es efectivo. Y se vuelve adicto, porque es lo único que le cura el dolor. ¿Y qué pasa? La heroína es la manera de obtener el efecto del Oxycontin, pero mucho más barato. Y por eso, en vez de comprar en el mercado negro, que son caras las pastillas de Oxy, terminan usando heroína y ahí entran en un túnel negro dificilísimo que muchas veces termina en la muerte. Son casos muy complejos y no discrimina, ¿no? Porque las adicciones no discriminan. Eso es a millonarios, a no millonarios. En este caso lo investigan porque fue un multimillonario dueño de equipo de fútbol americano. Imagínese cuántas adicciones o cuántos decesos, cuántas muertes no tendrían que haber sido investigadas en cuanto a quién trató y quién prescribió. Tenaz. Con los Yankees los Juan Soto, a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Bueno, hablemos ahora, hombre, de béisbol. Nos vamos para Major League Baseball con Marulanda. Puede ser después del NFL, su segundo deporte favorito. Dani Marulanda le encanta el béisbol. Y se siguen reforzando los del otro equipo de Nueva York. ¿Ahora quién se trajeron? Pues le afirmo a Andrés ese comentario suyo. En los últimos años realmente el béisbol a mí me está cada vez impactando más. Claro, dicho eso, pues yo no sé, usted como que lo dice como con sorna o despectivamente. El otro equipo de Nueva York, el segundo equipo de Nueva York. Sí, eso sí. Para mí son todos, el segundo y el otro. Solo hay uno. Estos Mets, Andrés, se siguen reforzando. Han llevado a la nómina esta semana a Freddy Peralta, un lanzador muy importante que ha tenido el equipo de los Milwaukee Brewers, pero que ya habían tenido una negociación con él y no iban a continuar con él básicamente para no alargar mucho la historia en Milwaukee. Entonces le permiten salir de ese contrato, digamos que un año antes, y es realmente muy favorable. Los Mets tendrán que pagar solo 8 millones. Uno dice solo 8, era solo uno tener un milloncito. Pero al valor que tienen hoy los peloteros y sobre todo los lanzadores, pues 8 millones de dólares es muy poco. Por eso asumen el riesgo la gente de los Mets, se llevan a Freddy Peralta y Milwaukee pues se quita, digamos, esa presión numérica o en la parte contable de continuar con un jugador que no lo tenían para seguir en el futuro proyecto de los Brewers, y ahora se va a reforzar la nómina de los Mets, que espera pues tener una gran temporada con este nuevo as de la rotación, Freddy Peralta, que recordamos es dominicano, quisqueyano. ¿Le digo de qué ciudad? Moca. ¿De cuál? ¿La conoce de Garay? ¿Usted que conoce? Moca. Moca es la ciudad de más fútbol. A la región de Moca llegaron los hermanos salesianos. Y ellos fueron los que trajeron el fútbol a la República Dominicana. De allá vienen... ¿Cómo sabe de la República Dominicana? Es que acuérdense que Marulanda y yo hemos sido hijos de Nueva York. E inclusive yo hice el programa para Nueva York y tengo grandes amigos, ¿qué digo amigos, hermanos? Y Garay ha relatado hasta la Liga de República Dominicana de fútbol. No, hasta allá no he llegado, pero sí he relatado Serie del Caribe en radio, no, Liga Dominicana no. Pero sí la he visto. Pero de fútbol. ¿Usted no ha relatado partidos de la selección de fútbol de República Dominicana? De República Dominicana sí, por en eso, a eso me refiero yo. Entonces, soy americano, de Bucaramanga a narrar fútbol de Dominicana. ¿Y sabe qué es típico de Moca también? La mejor yuca. Qué bueno. De la República Dominicana. Así pues que una buena yuca de Moca sería lo ideal para... ¿Cómo se nota que hoy es viernes? ¿Cómo se nota que hoy es viernes?
Sí, no, está feliz. ¿Por qué? Porque hablamos de la yuca de Moca. Carimañola. ¿Usted ha comido la carimañola de Barranquilla? Pero Andrés, que es con harina de yuca y queso costeño. Y que yo fuera de la luna. Yo me crié comiendo todo eso. Es más, ya no como eso constantemente porque un día el doctor me dijo, maestrico, acuérdate que ya pasó los 50, ¿no? Sí, deje tanta empanada, almojábana, y entonces ya bajándole. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Ayer vimos un partidazo en Australian Open, el de la mejor harina del país, harina Sabalenka, con una mujerzota, una rusa austriaca, Potapova. Pero que se está quejando mucho Harina por el tema del clima, que no se puede jugar tenis en esa condición de está diciendo. La mejor harina del país no era harina de triguas de ogros que rinde, que da gusto. En este podcast es harina Sabalenka. Okay, bueno, y tenemos a la Potapova. No se pierdan a la Potapova. Qué espectáculo se mueve físicamente y cómo juega de bien tenis. Bueno, pero y es rusa, nacionalizada austriaca. Pero cuénteme, usted va a hablar de la Pliskova. De Karolina Pliskova, ya tiene 33 años de edad, Andrés, y pues logra un hito en este torneo del Australian Open, porque mirando el ranking no está entre las 1000, no está entre las 1000 de la WTA, uno dirá pues no está entre las 100, que sea una sorpresa, pero que no es entre las 1000 y ya está en la tercera ronda, y se va a enfrentar nada más y nada menos que a la actual campeona, Madison Keys. Pues muchos dirán, pero ¿cómo una jugadora que no está entre las 1000 puede llegar a avanzar hasta una tercera fase? Lo que pasa es que ya tiene un historial muy grande, o sea, ella fue número 1 del mundo, estamos hablando de esta checa, de Karolina Pliskova, ya ganó torneos muy importantes, más de 21, si la memoria no me falla, títulos de WTA, o sea, no es cualquier jugadora, simplemente el año pasado no pudo jugar por múltiples lesiones, eso le fue bajando el ranking al salir de las 1000, pero todavía con su condición física a los 33 años, pues es una muy gran jugadora, y por eso se ha metido ya a esta tercera ronda, estando afuera de las 1000. Eso no pasaba hace 16 años, Andrés, en un torneo de Grand Slam. Desde el 2010 eso no pasaba. Entonces hoy tiene muchos reflectores Pliskova porque está todavía en competencia en este Abierto de Australia. Muy bien. Y Kenny Garay, pilas que ya le llegó más trabajo, hermano, porque en mayo comienza el mejor básquetbol del mundo de mujeres, la WNBA. Siempre y cuando, don Andrés, lleguen a un acuerdo. Como sea, hay cositas. No, todavía hay cosotas, no cositas, ¿sí? Dani, todavía hay cosotas. Ahora que ustedes hablaban de la mejor harina del país. A ver, lo que publicaron es que la empiezan el 8 de mayo, siempre y cuando la liga y el sindicato lleguen a un acuerdo sobre el convenio colectivo. No han llegado a un acuerdo. 44 partidos jugarán los equipos durante un periodo de 5 meses. Descanso de 17 días para el Mundial FIBA femenino, que va a ser a principios de septiembre. Ya se había anunciado que no iban a parar en Copa del Mundo, pero sí, va a haber un descanso de Copa del Mundo, tal y como, por ejemplo, la NHL descansará a principios de febrero para los Olímpicos de Milán Cortina. Al publicar el calendario, los equipos pueden comenzar a vender paquetes de entradas, reservar viajes para los partidos fuera de casa, incluidos vuelos charter, y asegurar las fechas en los pabellones. O sea, esto lo hacen para activar el hecho de que se pueda empezar a negociar, a vender, a programar la logística, pero todavía existe la posibilidad de que esa fecha cambie si no se ha llegado a un acuerdo. Todos los equipos, excepto 2, tienen al menos una serie de partidos consecutivos. El promedio de partidos en noches consecutivas se redujo de 2.4 por equipos en el 2025 a 1.6. Espera la WNBA ampliar el número de partidos que jueguen los equipos en los próximos años. A ver qué pasa entonces. Por ahora dan calendario, pero todo sujeto a que se llegue a un acuerdo de convenio colectivo. Oiga, a propósito, Andrés, sí, señor. Dani, no creo que debamos, o creo que la manera como hemos llevado a cabo este podcast nos obliga a mencionar esto, y por eso nos lo quería dejar en el tintero. Y tiene que ver también con atletas a nivel femenino. Porque Trinity Rodman, la futbolista, ¿no? La futbolista, la hija del gusano. La hija del gusano, Dennis Rodman. ¿La hija del gusano es la gusana? Pregunto. Yo no sé. No. ¿Qué pasó? No, pues le pregunto si se vale decirle la gusana o no. Bueno, que es una la delantera estadounidense firmó un nuevo récord. Ajá. Por 3 años con el Washington Spirit. Permanece en el equipo hasta el 2028. El nuevo acuerdo multimillonario
la convierte en la jugadora mejor pagada en la historia, con un salario superior al $1.000.000 anuales. Y la mejor pagada del mundo, según Mike Senkowski, que es su agente de Upper 90 Sport Groups. Así pues que están llegando donde querían las mujeres y me parece muy razonable que una estrella como Trinity Rodman gane $1 millón y un poquito más en una liga como la femenina. Ya poco a poco no iban a ganar lo mismo que los hombres por simple productividad y demás, pero sí están ganando salarios de atletas profesionales que llenan estadios. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, ya que estamos en fútbol, oiga, en México están preocupados. Le ganaron a Panamá después de 6 partidos, pero el equipo no se enruta, el de Javier Aguirre. Y se van a enfrentar ahora a Bolivia, que está en plan de preparación para... Más allá de Raúl Jiménez, no tienen ropa para el Mundial, Andrés. Es muy complicado. Bueno, mire, y la otra, es que usted sabe que Colombia, yo sé que muchos amigos están pendientes del álbum de Panini, ahora con tantos equipos. Ya hoy revelaron que va a estar el álbum disponible a partir de la primera semana de mayo y la preventa empieza el 1 de marzo. Así que son 112 páginas, los sobres van a tener 7 láminas, van a incluir un sticker extra y Colombia es uno de los 5 países donde más se venden monitas, láminas, caramelos, como le quiera decir. Más del 70% de la población colombiana hace en este álbum de Panini que ha generado una gran expectativa. Yo creo que el mundial sin el álbum de Panini no es mundial. Bueno. No, y como van las cosas, no va a ser álbum de... Va a ser una enciclopedia. Va a ser una enciclopedia Panini cuando ya el mundial sea 200 equipos. ¿Tiene el dato de cuántas láminas? Más de 900 láminas, ¿o no? A ver, no, ya creo que se la di ahorita. Espera un momentico. Son 112... sobre de 7 láminas. Son 32 a 48 equipos. Espera a ver, ¿cuántas láminas? ¿Y los precios? No. Aquí, los coleccionistas van a necesitar hacer una inversión base de $700,000 pesos para completar las 980 láminas del álbum. Sí. Ahí está, ese es el dato. Cuando pague los 700,000, acuérdese, Madulanda, y de todos aquellos que apoyan estas comparsas, porque como va la comparsa, va a ser un álbum más o menos así de grueso como el libro gordo de Petete, con los 150 equipos que quiere Madulanda en los mundiales. Podcast La Sacó del Estadio. La sacó del estadio. Bueno, campeonatos de conferencia, Broncos Patriotas. Usted me dice que lo de yo soy un simple aficionado, yo no conozco, no tengo tanta técnica. No lo adorne tanto, pero diga. He aprendido mucho de ustedes. Sí, gracias. Ya lleva 6 años diciendo que aprendió, ya sabe más que nosotros, Andrés. Ustedes saben que yo por el tema pasional, porque quiero a los futbolistas colombianos y venezolanos, quiero que ganen los Patriotas y que ganen de corazón y de mente. A ver qué durante la semana cambió en un punto simplemente el favoritismo de New England. Cuando arrancó la semana, el favoritismo era de 5,5 puntos. Terminada la semana de 4,5 puntos. Andrés, la situación es que Denver tiene un suplente como quarterback que lleva más de 750 días sin lanzar un pase en la NFL, que solo ha tenido 4 partidos como titular en la historia de la NFL, pero sin embargo, usted ve las declaraciones del entrenador de Sean Payton y la gente de los Broncos de Denver y están todos muy centrados en que van a llegar al Super Bowl. Incluso Garay, le preguntó a Garay nos había dicho que él cree que va a ganar Broncos. O se mantiene para con mí, el Super Bowl va a ser Broncos Seahawks, pese a que Steelers va a ser el mariscal de campo. Pero déjeme perdón. ¿no? Que es ese afán, hombre, espérate. Bueno, y vamos con el otro campeonato de conferencia, Seattle Rams, y yo ya que ustedes mencionaron a Matthew Stafford, que gane los Rams. A ver, Marulanda, yo simplemente digo que para mí el ganador del domingo en la noche va a ser el ganador del Super Bowl. Yo creo que tanto los Rams, en la noche, Rams o Seattle. Para mí los Rams o los Seahawks son mucho mejor equipos que los Patriots y los Broncos. Sí, podrás darle la sorpresa, me podrán contar historias, pero hoy esas dos nóminas, Andrés, para mí son sumamente superiores a lo que tiene actualmente Broncos y Patriots. Entonces yo hoy voy a mantener el mismo pronóstico de que Seahawks vaya al Super Bowl porque es local. Y lo de New England, es que me parecería imperdonable que New England ante esa papaya, es que lo de New England, Andrés, se le abrió un camino que nadie pensaba, pues sería una debacle si New England no llega al Super Bowl después de enfrentar a un quarterback más que suplente. Reitero el mío.
Seahawks. Seattle, los Seahawks. Usted Los Broncos. Sí. Seattle Seahawks. Por eso, Seattle Seahawks y los Broncos. Al Super Bowl, pese a que los Broncos no son de mucha arepa, no ha tenido mucha suerte, como ha dicho Marulanda. Y New England también, ¿eh? Ha tenido un calendario bastante normalito. Va a ser mucho frío el domingo. Los dos equipos están acostumbrados, simplemente les cuento, y van a caer algunos copitos de nieve. Va a ser más frío de lo que se pensaba. Va a estar sobre pero el frío le ayuda más a Boston, ¿no? En Denver no hace tanto frío. También. En Denver hace mucho frío. Los dos están acostumbrados. Pero ojo, va a estar en los 14 grados aproximadamente, con algunos copitos de nieve, no el tipo de nieve que se acumula. En todo caso, para mí se repite aquel Super Bowl de Nueva York. Y hay un dato, ¿no? Antes de irnos. New England ya ganó, no Denver, New England ya ganó con quarterback suplente una final de conferencia. El primer Super Bowl que gana Tom Brady, se había lesionado Brady, que ya era titular, y Drew Bledsoe fue el que terminó ganándole a los Steelers y llevando a los Patriots de New England a aquel Super Bowl de New Orleans que termina ganando Tom Brady a los Rams en aquel entonces de San Luis. Simplemente. Pero se lesionó Drew Bledsoe, se lesionó Drew Bledsoe y lo reemplazó Tom Brady. Se lesionó Drew Bledsoe, lo reemplazó Tom Brady en la temporada, pero cuando ya era titular Brady, se lesionó Brady. Claro. Y Bledsoe termina siendo el que gana la final de conferencia y después pero en el Super Bowl lo gana Brady. Sí. Ojo con el plan de trabajo de Sean Payton. Lo que podemos concluir, Andrés, es que es unas finales muy abiertas, porque mire que los tres tenemos Super Bowl diferentes. O sea, no hay un candidato por encima de los demás. Perfecto. Por las circunstancias, sobre todo en las que llegan los equipos. Lo que usted quiere decir que no hay un equipo de otro nivel, que todos están muy parejitos. Yo le digo, si los Broncos tuvieran a Bognis, para mí los Broncos llegan al Super Bowl. Pero es que la ausencia de quarterback es la diferencia. Bueno, muy bien. Gracias a todos por estar en este subpodcast que se llama ¿Cómo Garay? ¡La sacó!